Enigmas notables. ¿Estamos solos? Cuarta y última parte. El caso Roswell. Sin ninguna duda, el caso más famoso, polémico y documentado. Fue un caso especial porque había poca experiencia por parte de las autoridades, y se escapó mucha información en las primeras horas. Por supuesto que después fue rectificada, pero la información ya se había escapado. Roswell es una ciudad ubicada en el condado de Chávez, en el estado de Nuevo México, de Estados Unidos de América. 4 de julio de 1947. Roswell, Nuevo México. Varios granjeros escucharon durante la tormenta nocturna una fuerte explosión que se diferenciaba claramente de los truenos. Al día siguiente, Gerald Anderson, de 5 años, su padre, su hermano y un primo paseaban por las planicies de San Agustín. Gerald se fijó en un objeto que emitía reflejos de luz, como a unos 100 metros de donde estaban. Según las declaraciones de Gerald Anderson, repetidas desde la visión de adulto años después. Al acercarnos nos encontramos con un objeto plateado y circular, estaba como clavado en ángulo en la tierra y a su alrededor había vegetación quemada. Vimos 3 pequeñas criaturas tendidas en el suelo junto al disco volador. Otra estaba sentada. El que estaba sentado se puso de pie y aparentemente estaba ayudando a los demás. Al vernos se asustó y comenzó a retroceder, presa del pánico. Parecía estar bien, aunque había un par de roturas en su uniforme, en cambio, sus compañeros estaban visiblemente heridos, y sus uniformes estaban destrozados. Sin embargo, no vi nada que se pareciera a sangre. Toqué a una de las criaturas y no se movió. Recuerdo haber puesto mi mano contra el disco y noté que su superficie estaba fría, como si adentro estuviera refrigerado. Como estábamos bajo el sol ardiente, en medio de un desierto, lo normal hubiese sido que el aparato caído tuviese altas temperaturas, pero no fue así. En ese momento llegó el ejército, y empezó el terror. Nos rodearon y nos apartaron con la culata de sus fusiles ordenando que no abriéramos la boca. En pocos minutos aquello parecía una invasión. A papá le dijeron que si hablábamos de ese episodio con alguien nos enterrarían vivos en el desierto. Si bien esta versión suena bastante elaborada, y se puede sospechar que incluso ha sido ampliada convenientemente, hay que tener en cuenta que contiene partes principales que coinciden con la narración de otros testigos. William McGrath, el capataz del rancho J.B. Foster, descubrió lo que parecían ser trozos de metal, esparcidos por una gran área. Guardó algunas piezas en un cobertizo. Avisó de su descubrimiento, por teléfono, a los propietarios del rancho Foster, Henry S. y J.B. Foster, que se encontraban fuera de la ciudad. Después, fue a Roswell y le contó todo al sheriff George Wilcox. El sheriff George Wilcox se puso en contacto con las autoridades militares de Roswell. Army Air, cielo. Hangar del campo aéreo, del ejército. Jesse Marcel. Con los agentes del cuerpo de contrainteligencia, Sheridan Cabot y Lewis Rickett, se dirigieron al rancho J.B. Foster, para analizar la situación. Por la noche los militares marcaron un perímetro, no permitieron el ingreso de nadie y vigilaron toda la noche. Al día siguiente peinaron el área, y se llevaron toda la evidencia. El sheriff Jesse Slaughter, y su ayudante Charles Fogus, iban a Roswell, Nuevo México, para recoger a un preso. Cuando escucharon por la emisora policial que se había estrellado un avión. Charles Fogus dijo y mantuvo siempre, que al llegar vio un platillo volador estrellado y cuerpos extraterrestres, que fueron retirados por los militares.
El día 7 de julio de 1947, desde el cuartel militar Roswell Army Field, el jefe de prensa, teniente primero Walter Out, emitió un comunicado declarando que el personal del 509 Grupo de Operaciones había recuperado un disco volador, que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell. El día 8 de julio de 1947, se dan comunicados sobre el incidente en las emisoras y periódicos locales. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al mayor Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. Titulares de prensa del día 8 de julio de 1947. RAF captura platillo volador en rancho de la región de Roswell. No se revelan detalles del disco volador. El sheriff Wilcox protagoniza un emocionante reportaje sobre platillo encontrado. El general Roger Ramey. El general Ramey vacía el platillo de Roswell. Ramey dice que la excitación no está justificada. Otros titulares. Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey, general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, se desplazó para ver los restos, que identificó como un globo meteorológico. Roswell Morning Dispatch. El ejército desacredita el disco volador de Roswell. Oficialmente se dice que el disco es un globo meteorológico. Presentando los supuestos restos del globo sonda. ¿Globo sonda? La gente sabía lo que había visto, y además no una sola persona, sino docenas. Entre ellas, un grupo de estudiantes universitarios y su profesor el Dr. Buskirk, que se encontraban realizando una excavación arqueológica cerca de allí. Habían decidido caminar hasta el lugar donde creían haber visto caer un meteorito la noche anterior. Bill Brazel, hijo del ranchero Mac Brazel, el cual declara en un vídeo que tenía trozos del aparato, y que el ejército se enteró y se los confiscó. Comandante y médico de vuelo Gesell Marcel, hijo del teniente coronel retirado con el mismo nombre, hizo declaraciones grabadas en vídeo que apoyan lo dicho por su padre. Glenn Dennis, trabajador de una funeraria de Roswell, ese día recibió una llamada telefónica en la que alguien le preguntó sobre la forma más adecuada de preservar cuerpos que han estado en descomposición, y para saber también si poseía algún ataúd herméticamente sellado, del tamaño de un niño. El mismo Dennis dice que una amiga, enfermera del club de oficiales de Roswell, le contó que había visto en el cuartel unos seres pequeños, de cabeza calva y desmesuradamente grande. Tenían la piel gris marrón, hendiduras u orificios como nariz, orejas y boca y 4 finos dedos, sin pulgar. Por las descripciones se supone que era Ellen M. Fenton. Dennis no volvió a verla más, ya que fue trasladada a Inglaterra pocos días después. Matilda O'Donnell estaba asignada al grupo de bombarderos 509 como enfermera, en el momento del incidente. Envía una carta, dirigida a Laurence R. Spencer, en 2007. Cuando contaba con la edad de 83 años. En ella declara, que a su edad ya no le importa romper el secreto al que estuvo obligada durante tantos años. La carta iba acompañada de documentos, como pruebas. En ella le cuenta que tuvo contacto con los extraterrestres de Roswell, a través de conversaciones telepáticas con el que estaba vivo. Con todo el material recibido, Spencer escribe el libro Alien Interview. Hay más testigos, pero son opacados por los anteriores, o no vieron directamente las pruebas. Muchos años después, el entonces coronel de Fort Worth,
Y más tarde General Thomas Dubose admitió que toda la historia del globo meteorológico era una farsa. Había recibido órdenes del general Clement Mullen, desde Washington, para crear la historia del globo. El proyecto Mogul. En 1994, casi 50 años después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América afirma que los restos encontrados en Roswell eran parte de un accidentado vuelo del proyecto Mogul. Mogul fue un proyecto de alto secreto, iniciado el mismo año del caso Roswell. Utilizaban globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre pruebas atómicas de los rusos, detectando el sonido de las explosiones nucleares. Por fin daban una explicación razonable. El proyecto era secreto, y por eso tanto encubrimiento. Claro que, también fue rechazado. No cubría todas las circunstancias del caso, y no tenía nada que ver con las declaraciones de múltiples testigos. 1997. El coronel John Haynes da una rueda de prensa desde el Pentágono presentando el informe de Roswell Report. Caso cerrado. Tenía más de 200 páginas, y fue elaborado por el capitán James McHenry. En él, se da a conocer la conclusión definitiva sobre el caso Roswell. Se explica que los globos del proyecto Mogul fueron confundidos con una nave de procedencia extraña. Que los seres que muchas personas dijeron haber visto en 1947 era producto de una confusión de memoria y fechas. Como la mayoría de investigaciones se hicieron años después del suceso, la gente había mezclado recuerdos del 47, 53 y 59. Los recuerdos de seres extraños vendrían de unas pruebas realizadas entre los años 1953 y 1959. En las que unos dummies o maniquíes eran lanzados desde globos para probar los saltos con paracaídas a grandes alturas. Añadiendo el recuerdo de pilotos heridos en los accidentes aéreos ocurridos en Roswell en dichos años. La gente confundió estos con estos. El caso Roswell es complejo y antiguo. Se han escrito varios libros, Algún documental, película y serie. además de cientos de documentos. Ni la parte oficial, ni la extraoficial han conseguido demostrar nada irrefutablemente. En ambos bandos aparecen claras exageraciones e interpretaciones convenientes. Lo que sí ha dejado es un rastro enorme. Y un pueblo dedicado con entusiasmo al turismo ET. Póngame uno extra. Terrestre. Solo fue una muestra. Lo dejamos, porque ya nos está afectando. Profundizar más en estos temas escapa a la intención de esta presentación. Las muestras aquí expuestas deberían ser suficientes para llamar la atención y el interés hacia estos misterios. ¿Qué es lo que pretende esta humilde colección? Fin. Bájate este vídeo. O una presentación en PowerPoint, de Deviniendo.es